está la música del programa. Míralo, vienen atrás y nuestro amor ausente está entorpeciendo. Buenas noches, todo el mundo. Bienvenidos una vez más a Recuperar el Territorio. Territorio que es físico y metafísico. Territorio que es nuestro, de los que nos anteceden, nos miran desde la memoria y es de nuestros hijos. Para todos ustedes, muchas gracias por estar acá otra vez junto a mí en esta ardua e incansable batalla por expulsar a estos magos negros de este planeta y de nuestras vidas para siempre. Es un gusto para mí hoy presentarles al desollador, al despellejador, el terror de Salta. Allá habita un hombre con un caldero lleno de pensamientos y de informaciones que es el temor del progresismo. Es un gusto para mí presentarles hoy, para poder preguntarle después, a este auténtico, ¿cómo se dice? Talismán contra la idiotez, a este hombre que nutre, hoy es quien trae la proteína mental, intelectual, física y metafísica al programa, el señor Jonathan Carlos Ramos, filósofo salteño de nacimiento. Jonathan, un gusto saludarte, muchas gracias por estar hoy acá conversando con nosotros y por venir a recuperar el territorio. Gracias, Manuel, y es un placer estar con vos acá en tu programa. Bueno, veamos qué sale, a ver de qué podemos charlar. Seguramente la charla, como es libre y no está programada, puede ir por cualquier lugar, y eso es muy interesante, ¿no? Así que veamos cómo sigue. Tranqui, es que Jonathan, no sería justo decir que esto es del todo improvisado, porque por los frutos se los conoce, y vos llegás hoy acá como consecuencia de los frutos que has venido echando al costado del camino. Entonces, hay muchas cosas que son interesantes para conversar con vos, la gente que me sigue, que acompaña acá en el sur de la provincia y de Buenos Aires y en el mundo entero. Sabe y está contento de que conversemos. Quiero advertirte que acá no hacen, el público que sigue es un público con la mandíbula dura, acostumbrado a comer proteína mental y metafísica. Así que no te andes cuidando a la hora de tirar conceptos a la olla ni nada, porque el piso de esta charla soy yo. Es decir, lo más abajo que hay es mi nivel de comprensión. Para arriba están todos mis oyentes. Soy una persona con suerte en este sentido. Y a mí me ha gustado mucho, me ha llamado mucho la atención. No sé si me llamó la atención, pero me ha gustado mucho varias cosas que vos has traído a la palestra últimamente. Y entonces yo quiero que podamos hablarles o diagnosticar o poner de relieve tanto tu mirada en relación al progresismo, esto que vos ves tan raro en ellos, pero además vos tenés también muy interesantes argumentaciones en relación a los libertarios, que son esta nueva filosofía, que en realidad tampoco está nueva, pero que ahora ha cobrado mucha fuerza, son los anarcocapitalistas, mini-arquistas, libertarios, gente que pasa por este canal y con la que conversamos sin ningún problema, pero que bueno, vos tenés muy buenas observaciones para hacerle. Y también me ha gustado mucho, bueno, cómo has estado haciendo un análisis sobre lo que es Darío Sarsar. No me sé su apellido, Darío Z. Todos decimos cuando lo mismo a Darío nos faltó la billetera. Todos sabemos que es un ladrón intelectual. Y bueno, entonces, por ahí a mí me gustaría, la verdad, que vos puedas hacer un recorrido por tus argumentos hasta estos dos lados del camino, de alguna manera. Bueno, con respecto al progresismo, lo que importa entender es el criterio con el cual se debe juzgar la cuestión política. Básicamente el progresismo es una concepción del hombre, del mundo y del tiempo ligada a
la cuestión política. El concepto progresista y conservador, que es la dialéctica, concibe al ser en cuanto que el sentido que tiene el hombre en el mundo y a su devenir, en su esencia como hombre, lo concibe en el horizonte del tiempo. Y el error metafísico del progresismo es justamente ese, ¿no? Concebir el tiempo como horizonte de comprensión del ser. En este sentido, el conservador se presenta como el nostálgico de un mundo pasado que está deviniendo, y el progresista se presenta como el que añora el mundo que viene, ¿no? O sea, el conservador es el que añora el mundo que pasó y el progresista añora el mundo que viene. En este sentido, el conservador básicamente lo que hace es juzgar la calidad de la idea en base a si la idea es de ayer o de mañana, y valora la de ayer. El progresista valora la de mañana, digamos. El problema es que la idea no tiene edad, o en todo caso la edad de la idea no habla mucho de su calidad más que de su cantidad. Entonces, el objetivo de la filosofía es defender las ideas viejas que sean justas y verdaderas, y apoyar las ideas nuevas que sean justas y verdaderas. Entonces, el criterio de una idea no es si es de ayer o de mañana, sino si es justa y verdadera. En este sentido, el horizonte de comprensión del hecho político es la justicia. La justicia, el justus, significa aquel derecho que se le ajusta a la realidad. Con lo cual, nosotros no podemos hablar de la política sin hablar de justicia, y no podemos hablar de justicia sin hablar de la realidad. Con lo cual, de un solo golpe, nosotros ya destruimos al progresismo cuando hablamos de la realidad, porque decimos que el criterio según el cual una idea es justa es la realidad de la cosa y no su edad. Y por otro lado, destruimos al liberalismo y al libertarianismo, porque nosotros sostenemos que es la realidad misma la que determina el horizonte de comprensión de las cosas y su horizonte de justicia. En este sentido, por ejemplo, es justo aquel que se trata al hombre como hombre, con las cualidades, con los atributos que tiene el hombre. Por ejemplo, si el hombre es un ser racional, es justo aquel que le da al hombre, que le reconoce al hombre su derecho a expresarse libremente, a conocer la verdad, a estar informado. Si el hombre es un ser libre, es justo aquel que le reconoce al hombre su derecho a elegir. Si el hombre es un ser viviente, es justo aquel que le reconoce al hombre su derecho a vivir. Ahora, fíjate vos que yo, para reconocerle al hombre su derecho, primero tengo que saber qué es el hombre, y para conocer el hombre tengo que conocer la realidad del hombre. Entonces, el criterio fundamental por el cual nosotros negamos al progresismo y al liberalismo es el criterio de la realidad. Somos realistas filosóficos. Y por eso combatimos a este Darío Stanriver, porque justamente él plantea la superación de la verdad a través de la posverdad, que es esta idea de que en realidad la verdad es la mentira más eficiente, y cada vez que alguien habla de la verdad está hablando de una lucha de poder, de subjetividades. Bueno, entonces Darío, como no habla de la verdad, o como es enemigo de la verdad, bueno, está en el sentido ese del liberalismo, está en el sentido del progresismo, está en el sentido de las filosofías disolventes, no solo las que disuelven la realidad, sino la identidad del hombre, la identidad biológica con la ideología de género, la identidad cultural con el progresismo, la identidad religiosa con el secularismo. Bueno, la identidad moral con el liberalismo. Bueno, esos son nuestros enemigos, ¿no? Y esa es nuestra manera de combatir a todos estos sistemas.
Bueno, buenísimo, Jonathan. Yo, mira, hace unos días te escuché decir algo que a mí me pareció brillante. Primero, vamos a decir esto. A mí me parece que esta cuestión de llevar todo al relativismo más absoluto, más acérrimo, primero es un vicio. Digo, para mucha gente se genera una cuestión adictiva en términos intelectuales, en cierto momento. Eh, y claro, como todo vicio termina vaciando a la cosa de esencia y se pierde la razón de ser. Entonces yo me encontré con los otros días escuchándote conversar con una amiga de esta casa, que es Gretel, de Toledo. Entonces hablaba, bueno, todo, o sea, ok, reflexionar sobre algo, ponerlo en tela de juicio, tiene sentido. Esa es, de alguna manera, la gimnasia del filósofo, pero no se puede poner en tela de juicio lo evidente, porque eso, lejos de generar filosofía, esto, lo voy a agregar yo, genera psicosis, genera enfermedad mental, digamos, o sea, se pierde la salud si uno empieza. Y a mí me pareció como muy interesante de golpe poner esto de relieve, decir, lo evidente. Y vos volvés a hablar acá de la verdad, de lo evidente, digamos, en oposición a esta subjetividad total. Ahora, es fácil, por ahí es más fácil verlo en los progresistas, cuando uno ya empieza a anclar un poco en sí mismo y a dejar de cuestionar lo evidente, digamos, o sea, cuando uno deja de gastar esa energía inútilmente y empieza a estar más lúcido, es fácil sacarse la ropa, el progresismo encima, digamos, es relativamente sencillo. Ahora es un poco más complejo en el caso de esta idea libertaria o liberal, digamos, que tiene mucho en común, porque hay una subjetividad llevada al extremo. Eh, Sin embargo, a veces estos liberales terminan siendo un poco liberales y un poco conservadores, o siendo liberales para algunas áreas y conservadores para otras, como le pasa bueno, a muchos, no importa, ¿no? A quién. Pero digo, y acá, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo analizás esto? ¿Cómo peinás esta situación? ¿Cómo transitas ese valle encantado que va a medio camino entre lo liberal y lo conservador, digamos? Ciertamente no se pueden negar las cosas evidentes, y para eso me gustaría hacer una distinción entre lo obvio y lo evidente, Bien. para que aplique un poco, ¿no? Ya que el marxismo, desde Gramsci en adelante, va a cuestionar la idea de sentido común. Yo he desarrollado la categoría de sentido común primero y sentido común segundo. Disculpen que siempre me ponga como profesor, ¿no?, a enseñar. Realmente todavía no encuentro otra manera de hablar que no sea tratando de transmitir algunas ideas. El Suelte. sentido común primero es la evidencia, lo evidente, y el sentido común segundo es lo obvio. Lo evidente es aquello que salta a la vista. De hecho, la palabra evidente viene de eso, de aquello que salta a la videre, a la vista, a la visión. Tiene que ver con el ordenamiento natural de las cosas, en cuanto que son lo que son. Es el ordenamiento natural, lo evidente. En cambio, lo obvio es el ordenamiento cultural de las cosas. Es el ordenamiento que tiene que ver con el horizonte de representaciones y de símbolos que articulan la identidad de un pueblo o de una nación. Ahora, ¿cómo funciona la cosa? La cosa funciona cuando el ordenamiento cultural responde en cierta manera al ordenamiento natural. De hecho, la palabra cultura viene de colere, que significa cultivar la tierra. Entonces, la cultura es la relación del hombre con la tierra, con la naturaleza. En la medida en que la cultura es un reflejo del ordenamiento natural de la vida humana, entonces decimos que la cultura es humana. En cambio, cuando la cultura lo que hace es corromper o ir a contramarcha del ordenamiento natural, decimos que la cultura es inhumana.
En este sentido, lo obvio, es decir, el ordenamiento cultural, debe estar ligado al ordenamiento natural, a lo evidente. La palabra obvio significa vía, adelante, es el camino que tenemos adelante para seguir. Bueno, el camino que tenemos para adelante, el camino que tenemos para seguir hacia adelante, es un camino que está demarcado, primero por el ordenamiento cultural, por eso es que lo obvio es el ordenamiento cultural, y lo evidente que es el ordenamiento natural. Cuando el progresismo instala una cultura de lo obvio, donde lo obvio es un ordenamiento cultural que va en contra de lo evidente, es decir, del ordenamiento natural, nosotros decimos que el progresismo está creando una cultura inhumana. Entonces, el liberalismo, que es un ordenamiento cultural que va en contra de la dignidad humana, puesto que la libertad no es un fin, sino un medio para que el hombre sea feliz y desarrolle sus potencias naturales, y el progresismo, que sostiene la marcha indefinida hacia un progreso que nunca llega, son ordenamientos culturales que van en contra del ordenamiento natural. O sea, lo obvio se enfrenta a lo evidente. Y es ahí donde se desarrollan las culturas inhumanas que nosotros combatimos. Este análisis lo realizo por primera vez al público en esta ocasión, porque bueno, es un texto que pienso escribir, pero bueno, lo he lanzado ahí a la palestra. Ah, te lo sacamos. Bien, 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 bien. Pero bueno, vos has desarrollado ya antes esta idea de que no se puede ser liberal y conservador a la vez. ¿Es así? Tiranos ese bife, por favor. El liberalismo sostiene la prescindencia de las categorías morales con respecto al hecho del mercado. Básicamente, el liberalismo sostiene que la categoría de precio justo, de intercambio justo, de regulación justa del mercado, de justicia social, son categorías que no son económicas, que son morales, que son extrínsecas a la economía, y que por lo tanto pervierten el hecho económico, o sea, son leyes ajenas al dinamismo de la economía. En cambio, el conservador sostiene una mirada moralizante de la vida, es decir, sostiene una mirada según la cual la vida humana debe desarrollarse en el plexo de un ordenamiento moral. Ahora, curiosamente, el conservador, cuando piensa como conservador, busca un ordenamiento social en base al criterio de la moral, pero en la economía ya no interviene el criterio moral, sino que se niega a establecer precios justos. Fíjate, la categoría de justicia es una categoría moral. Entonces, el conservador tiene que decir que hay que ordenar toda la vida humana según el criterio moralizante, menos el mercado, como si el mercado no fuese un fenómeno de la vida. Entonces, bueno, ahí es donde entra en contradicción el liberal que se vuelve conservador o el conservador que se vuelve liberal. Entonces, en algún punto se va a dar cuenta el conservador liberal que en algún momento tiene que retroceder un poco con su liberalismo para ceder ante el conservadurismo, o retroceder un poco con su conservadurismo para ceder al liberalismo. Es decir, liberalismo y conservadurismo son inversamente proporcionales. En la medida en que uno es más conservador es menos liberal, y en la medida en que uno es más liberal es menos conservador. Jonathan, hay un concepto que vos manejás. Te he escuchado hablar de la metapolítica, ¿no? ¿Es así? ¿O lo estoy diciendo mal? Vos hablás de la metapolítica. Que no es así a los salteños, meta, sino como que es, es a lo griego, o sea, a lo que está detrás de la política vendría a ser. ¿Cómo es este concepto que estás barajando, digamos? Bueno, vos tenés la politología, la filosofía política y la metapolítica. La politología es el estudio del hecho político, la filosofía política es el estudio de los fundamentos metafísicos que subyacen a la teoría política, y la metapolítica trata de desocultar los fundamentos y los conceptos filosóficos que subyacen a los discursos y a los hechos políticos. Es decir,
cómo en los hechos políticos están latiendo como pulsiones ciertos conceptos políticos que el metapolítico los desoculta, los explana, para ponerlos sobre la mesa y mostrarlos y decir, bueno, miren acá, este discurso es progresista, este discurso es feminista, este discurso es kantiano, este discurso es moderno, por esta razón. Se trata de poner sobre la mesa aquellos conceptos y categorías que están latiendo en las pulsiones de los discursos y de las performances políticas en el escenario nacional o internacional. A ver, pero es una mirada sobre lo subjetivo, o sea, es una mirada sobre el sujeto, sobre el actor político en tanto que sujeto, en tanto que persona. O sea, es No, casi en un encuentro con lo psicológico, o es casi en un encuentro, ¿a dónde van a hacer esa excavación si fueran arqueólogos, digamos? ¿Qué es lo que están develando? ¿Cómo se enmarca esto? develamos el hecho político como lenguaje y develamos el discurso político como lenguaje. La metapolítica es una hermenéutica, es una manera de hacer aletheia, de desocultar el trasfondo que subyace en los hechos políticos y en los discursos políticos. Es una hermenéutica, es una herramienta para desocultar el trasfondo categorial. Bien, a ver, dame un ejemplo. Vamos a llevarlo a un ejemplo. O sea, a ver, hagamos un ejercicio de análisis metapolítico. Sí. Bueno, por ejemplo, si yo digo que defiendo los derechos de los animales, Ujú. bueno, yo tengo que encuadrarme dentro del esquema de la izquierda, porque solamente la izquierda habla de derechos sin obligaciones. La derecha habla de derechos sin obligaciones. La izquierda habla de derechos sin Sí, no. obligaciones. Los animales, para la izquierda, pueden tener derechos, porque claro, no tienen obligación, pero tienen derechos. En cambio, el pensamiento clásico dirá, solamente puede tener derecho la persona que puede contraer obligaciones. Entonces, ahí vos estás develando que una persona que te dice que los animales tienen derechos, pero no pueden tener obligaciones, está dislocando el pensamiento clásico, es posmoderno. Y encima es de izquierda, porque solo la izquierda puede sostener que se pueden tener derechos sin tener obligaciones. Bueno, acabamos de desocultar un pensamiento político, o sea, acabamos de mostrarle a aquel que dice que los animales tienen derechos, que ese pensamiento es un pensamiento posmoderno y de izquierda. Ok, bien, 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 bien. Bien, bueno, bien, ya me va gustando. Saludos para vos, de la gente. Un abrazo, que han aprendido mucho con vos. Algo que nos pasa a muchos, y no es. Y era evidente, era obvio y evidente. Que un tipo hablando de filosofía a velocidad normal y sin decir muchas veces ni nada por el estilo, iba a entusiasmar. Y es lo que pasa cuando uno te escucha hablar, digamos, si tiene un gusto por la buena alimentación intelectual, uno puede. Después habrá gente que te escuche todos los días y otros, pero nadie puede decir eh, que daña los oídos escucharte. Eso es un hecho. Bueno, a ver. em, Hay algo a mí que me interesa acá. Me quedan un par de temas para hablar con vos. Primero podemos hablar un poco de la pandemia. Digamos, vos te tomaste el trabajo de hacer un video con otro filósofo que tiene un libro, se lo prologó Roxana Bruno, nada más y nada menos. Mujer que ha pasado por este canal a conversar 2 veces ya. Y bueno, en realidad, o sea, lo que no recuerdo el nombre de tu invitado, de este otro Juan filósofo. Carlos Monedero. Ahí está, Juan Carlos Monedero. Vamos a recomendar su obra también porque realmente su exposición fue muy prolija, muy buena. La gente que está acompañándonos conoce al derecho y al revés todo lo que pasó en el 2020. O sea, para nosotros no habría nada nuevo, pero sí es un gusto, fue un gusto escuchar con la prolijidad con la que expuso los argumentos y los seleccionó. Ahora, ¿cuál es tu opinión al respecto, Cristian? Vos, Jonathan, perdón. Mira,
yo voy a hacer una crítica política, no una crítica médica, ¿no? O sea, no soy médico y no sé de medicina, así que simplemente voy a decir que estos fenómenos que vienen sucediendo hace ya 2 años tienen que ver con un desarrollo cultural que tiende a contemplar que el crecimiento poblacional es un problema económico. Todo, todo pensamiento, todo proceso político que tienda a reducir la tasa de natalidad y a aumentar la tasa de mortalidad son fenómenos bien recibidos por esta agenda nueva que tiende a crear un ordenamiento social, jurídico, político y cultural en el mundo, articulado en el globo, y que tiene la finalidad tanatológica de reducir la demografía. Lo dije de una manera tal que cuando yo pueda copiar el link y subirlo a mi canal de YouTube no pueda sufrir censura. No, No, igual, no. tiene Pará, altura, yo pero no uso más YouTube. Lo tengo solo para avisarle a la gente dónde están mis contenidos. Me fui de YouTube porque YouTube es un ojete. Así que acá puedes decir lo que quieras, siempre que seguimos en la no, mano de los mismos monstruos, digamos. Estoy en Facebook, me censuraron ayer por hacer una publicación no, sobre esto. Pero te decís digo sin porque yo, asco. te digo porque yo tengo la finalidad de subirlo al video también en mi Ah, canal. Entonces, por eso yo trato de autocensurarme siendo elegante, digamos. bien. Bueno, te voy a tomar, te voy a dar el trabajo extra de tener que editar esto, porque. Está bien, igual dije lo que tenía para decir y aquel que es elegante y tiene Sí, sí. altura puede descolgar la toalla, ¿no? Muy bien. Ok. Entonces, o sea, es una cuestión, si se quiere, en lo práctico de reducción de la población, lo que muchos piensan. Bueno, por ahí te voy a decir la verdad, es muy poquito. A mí me deja con hambre si me decís esto solo. Eh, Más sabiendo con quién hablo. Así que no sé si ¿Querés que hable un poco más? no sé si pedirte otra porción o quejarme porque Bueno, no me vamos, llegaste. vamos, Pero dale, vamos. Hay un personaje económico que ha creado Microsoft, cuyo sí, sí, nombre empieza con B y cuyo sí. apellido termina con G, En comienza con español G, es Guillermo Puertas. así es, que él realizó en el Hotel California en el año 2018 un evento que se llamó Evento 201. En ese evento él trataba de hacer un ensayo de epidemia global. Ya saben que la epidemia global es la palabra que empieza con P. Y en esa epidemia global se utilizaba un virus, que es el virus que está circulando actualmente. Y bueno, a raíz de eso, a raíz de que eh, ciertos ensayos en ciertos laboratorios también fueron tendiendo Ujú, a establecer experimentos con esta clase de virus, ujú, nos hacen pensar que bueno, que todo esto de alguna manera estuvo planificado. Quizá fue planificado de una manera y se le fue de las manos, o se está cumpliendo el plan a la perfección. Pero a mí lo que sí me llama la atención es que los presidentes de los países no se tomaron el trabajo de investigar esto que todo el mundo se pregunta si es real o no es real. Los presidentes han tomado de la manera más dócil, pueril y ujú, famélica posible ujú. los ordenamientos internacionales ligados a las recomendaciones de las instituciones dedicadas a las Sí. cuestiones médicas, eh, y, y, no han tomado el trabajo de investigar, de profundizar realmente con pensamiento crítico
si esas recomendaciones eran buenas o no para los pueblos. Me llamó mucho la atención la docilidad de los gobiernos nacionales que evidencian una teoría política que fue desarrollada por el pensador Marcelo Bullo, la insubordinación fundante, donde en esta epidemia global se ha dejado de manifiesto que las unidades políticas con asiento territorial, los estados, responden a los intereses globales de las unidades políticas sin asiento territorial, que son las Claro. oligarquías financieras internacionales, ¿no? Bien. Sí, sí, sí. Esto, mira, de cara a tu público, que es mucho más amplio, el mío lo conozco. Pero por ahí hay gente que dice, bueno, no, pero pará, ¿cómo va a ser? Si todo el mundo va a estar de acuerdo, ¿cómo puede haber pasado? ¿Cómo van a engañar a todos? Bueno, déjeme decirle que en muchos proyectos de orden de seguridad, de fuerzas de inteligencia, etcétera, pueden trabajar muchos miles de personas en un proyecto sin saber que están siendo parte de ese proyecto. Entonces, llevar adelante un plan que afecte a la mayor parte de la humanidad o a Occidente, etcétera, es posible sin que mucha gente lo sepa. Es llamativo, por lo menos para mí, el grado de debilidad espiritual que tenemos para afrontar esto, la falta intrínseca de amor por la libertad que tienen muchos, lo fácil que se hicieron al molde. Eso a mí me sorprende, señora, señor del otro lado, no tengo duda. No me sorprende que un grupo de personas muy reducidas pueda llevar adelante un plan de injerencia mundial sin que los demás lo sepan. Eso ha pasado muchas veces. Lo que es sorprendente es lo rápido que la gente se amoldó a vivir sin libertad. Eso sí. Jonathan, mira, vamos a entrar ahora en los aspectos finales del programa. Primero, porque yo me quedo sin nafta, porque ya es tarde y estoy muy cansado. Y bueno, porque por amor a vos, que también habrás tenido un día largo y tal. A mí hay un tema que me preocupa mucho. Yo también este análisis, esta idea de que el progresismo y el liberalismo son esencialmente lo mismo, o por lo menos que funcionan como dos caras de una misma moneda, ya lo traigo más o menos masticado, al punto que al principio esto se llamaba, en la primera edición de este programa, que comenzó ya hace un año y pico, se llamaba Cachetes del mismo culo, porque para mí son cachetes, realmente son las nalgas del mismo agujero. Pero bueno, ahora vamos a pensar un poco esto en relación a la política, y yo quiero entrar en el último tema. Luego, después, rápidamente entendí que si yo le ponía ese nombre al programa, perdía la posibilidad de invitar mucha gente valiosa, que pasó por acá gracias a que el programa tuvo un nombre un poco más decoroso. Entonces, a mí hay algo que me interesa hablar ahora, y estamos entrando en la última parte de la entrevista, de la conversación. A ver, a mí me pasa algo en relación a las libertades, el Estado y lo que la gente cree al respecto, o cómo hacer uso del Estado en términos políticos, ¿no? Entonces, uno encuentra por un lado el progresista, que es un tipo totalitario, extremadamente totalitario, y quiere usar el Estado como una herramienta para imponer el modo de vida que ellos creen que es el que hay que llevar adelante. En realidad ni siquiera, finalmente es el que creen otro, y ellos simplemente adhieren, pero bueno. Por el otro lado, muchas veces uno encuentra gente muy lúcida en un montón de aspectos de orden, si se quiere, conservador, por lo menos claro que cualquier persona con un poco de cordura es conservadora a los ojos del progresismo cínico y siniestro que tenemos enfrente. Del mismo modo que cualquier persona es conservadora a los ojos de los libertarios más absurdos y también abandonados de todo puerto, tierra y timón, digamos. Y algo
que a mí me preocupa es muchas veces que los conservadores, toda esta gente que hay en el medio, a veces tiene una tendencia a creer que el Estado es para hacer, de alguna manera, entre comillas, cristianizar, aunque no somos... Pero, Diego, ¿cómo ves vos esta relación entre el Estado, lo que los sujetos o los grupos quieren, la libertad? Digamos, ¿deben los cristianos tratar de usar el Estado para cristianizar? ¿Deben los cristianos utilizar el poder de legislar de un Estado para imponer sus principios morales, éticos, para favorecer su estilo de vida? ¿Deben los progresistas lo mismo conforme a su mirada? ¿O hay que hacer como piensan los libertarios? Que hay que arrojarse desnudos a caminar por la vida libres de Estado y como si no hubiera, como si no hubiera nada más, como si lo único que hay es el Estado y ellos, como si no hubiera núcleos de poder que han condensado una cantidad de energía y densidad como para tener en cuenta. Pero bueno, ellos creen que solo es el Estado y ellos. Entonces, ¿cómo ves vos esto? Esta relación entre legislar, ser mayoría o minoría, y los criterios y los usos morales que uno tiene. ¿Qué deberíamos pedir? ¿La derogación de la ley de la ESI? ¿Deberíamos pedir que se respete en los colegios cristianos, que no tengan ganas de enseñarla el hecho de enseñarla? Ya, te arrojo todas esas piezas y vos fijate qué armás. Bueno, es un tema que vamos a tratar el domingo con Agustín Laje en mi canal de YouTube, ¿no? Y yo estoy justamente dando un curso de filosofía que tiene que ver con estos temas, ¿no? Se llama Filosofía y Cristianismo, ¿no? Dicho sea de paso, si ustedes quieren participar del curso, nos escriben, ¿no? A cursofilosofia.jcr@gmail.com. Nosotros tenemos el Estado, que de por sí no es ni bueno ni malo, nada es bueno o malo, salvo las conductas del hombre, ¿no? Es decir, el Estado raquítico es un Estado que no puede enfrentarse con el orden global. El Estado totémico absorbe las libertades individuales. Entonces, por ahí hay un sano equilibrio en la concepción del Estado. Y algunos van a decir, Jonathan es minarquista, ¿no? Bueno, no. Soy justicialista en ese sentido. Yo considero que el Estado tiene que ser el garante soberano de los derechos constitucionales del hombre y el garante, ¿no es cierto?, de una igualdad de oportunidades. Esa procuración de la igualdad de oportunidades en base al principio de reciprocidad de la doctrina social de la Iglesia y la regulación, no el control, sino la regulación del mercado en base al criterio de la justicia social, que se llama el principio de subsidiariedad también de la doctrina social de la Iglesia, plantea ciertas exigencias de un Estado que está presente ordenando, regulando, poniendo reglas claras, pero no controlando, ni poniendo precio, ni desarrollando la economía, porque el Estado no desarrolla la economía. Con respecto al cristianismo, yo estoy a favor de la separación de la Iglesia y del Estado, pero de una conciliación entre la fe y la política. O sea, una cosa es la articulación fe y política y otra cosa es separación Iglesia y Estado. El cumplimiento de la ley de Dios está dado solamente a aquel que acepta libre y voluntariamente someterse a los principios del Evangelio. Pero yo, como cristiano, no puedo obligar a personas que no han aceptado la autoridad de la Biblia como palabra de Dios y no se han sometido al veredicto de las prescripciones de Dios, a que cumplan los mandamientos. Lo que tengo que hacer yo para proponer un ordenamiento social, político y jurídico adecuado es, a través de una filosofía realista, prescribir derecho y moral en base a una contemplación y a una observación detallada, minuciosa y desapasionada de la naturaleza del hombre. En política soy realista. En religión soy cristiano. O sea, yo pienso que está obligado a cumplir los mandamientos de Dios todo cristiano.
pero el ateo no está obligado a cumplir con los mandamientos de Dios. Entonces, las leyes que nosotros vamos a proponer para la sociedad son leyes que no parten de la autoridad de la palabra de Dios, sino que parten de una observación de la realidad. Claramente, las leyes que propone el cristiano observando la realidad no van en contra de las leyes que propone Dios en su palabra. Lo que pasa es que no todo lo que Dios propone en su palabra debe ser cumplido por aquellos que no aceptan su palabra. Entonces, ¿cuál es la manera de distinguir, discernir qué de la palabra de Dios vamos a poder proponer como leyes y qué de la palabra de Dios solo queda para el cristiano? Bueno, el criterio de la realidad. ¿Esto que propone Dios es evidente en la realidad? Sí. ¿Puedo descubrirlo en la realidad? Sí. Cualquier persona que no acepte la autoridad de la Biblia puede descubrir que esto que yo estoy proponiendo es evidente. Sí. Bueno, entonces este principio vale para la política. Ahora, este principio que dice el Evangelio, ¿es evidente o es sobrenatural? Es sobrenatural. ¿Es evidente para aquel que no tiene fe que este principio es un principio verdadero? No, no es evidente. Bueno, este principio queda resguardado solamente para los cristianos, pero no podemos hacer política con estos principios porque no son evidentes. Y en política solo nos debemos basar en los principios evidentes. ¿Por qué? Porque son los principios en los que nosotros podemos coincidir con los cristianos y con los ateos, ya que la evidencia de la realidad no es un patrimonio exclusivo de la fe, sino de la razón. Buenísimo. Me queda una pregunta que te hizo acá alguien del público y dice, ¿dónde está escrito que las izquierdas piden derechos pero sin obligaciones? Bueno, ese es el ordenamiento jurídico que parte del análisis de la izquierda progresista. La izquierda progresista concibe, por ejemplo, que una persona puede recibir ayuda del Estado sin retribuirle al Estado lo que el Estado proporciona. Eso tiene que ver con una mala comprensión del subsidio, ¿no? El Estado debe ayudar a los pobres, pero sin pedirle a los pobres que den algo a cambio, que para la izquierda es el concepto de la meritocracia. Bien, ¿qué autores sostienen esos principios? Rita Segato, Ernesto Laclau, Derrida y Jacques Rancière. Son autores que sostienen que las prerrogativas del derecho de aquellos oprimidos no están sujetas a una exigencia por parte del Estado, ¿no es cierto? La exigencia es la obligación que tiene el hombre de ganar el pan con el sudor de su frente. Lo que pasa es que ellos, como están rompiendo con esa hegemonía que para ellos es la meritocracia, rompen incluso con el esquema del mismo peronismo, que plantea que cada hombre debe producir al menos lo que Menos lo que consume. consume. Esto es lo que decía el general Perón. Bueno, una persona de izquierda progresista estaría en contra del general Perón, diciendo que el general Perón es fascista, digamos, ¿no? Sí, que la realidad es fascista, dirían incluso. Qué bellos son los progresistas. Todos deberíamos tener uno en el patio, ahí junto a las gallinas. Bueno, Jonathan, primeramente muchas gracias. Como a muchos otros les digo, o sea, verdaderamente, primeramente, muchas gracias por tu tiempo. Porque eso es clave. O sea, lo que me acabas de regalar, a mí, a la gente que acompaña, a los que van a ver, es muy valioso. Todos acá lo sabemos, es decir, yo y la gente que acompaña sabe que es así. Y segundo, gracias por tu producción cultural, por tu producción intelectual, por tener algo que compartirnos, además de darnos tu tiempo, por rellenarlo, digamos. Bueno, ha sido un gusto. Yo lamento estar tan cansado, honestamente. No me queda nafta y entonces no tengo otra que abandonar hoy, ahora, sí, esta batalla. Bueno, gracias por haber venido. Espero que te hayas sentido a gusto. Espero que vengas cuando quieras. Seguramente voy a invitarte a conversar en otra ocasión, a seguir dándole a esto.
Bueno, Gracias, habría, Manuel. habría mucho más, pero bueno, vamos a guardarlo para otras ocasiones. No, vamos a dejar ahí un poco la expectativa, ¿no? Así que bueno, gracias, Manuel. Los vuelvo a invitar para el programa que vamos a hacer el domingo a las 22 horas con Agustín Laje, ¿ah? Así que nos buscan ahí. Jonathan Ramos, ahí estamos con Agustín, vamos a hablar sobre el origen, el desarrollo y las formas actuales del progresismo. Así que a guardarse, a tomar nota, a suscribirse, que va a estar muy bueno. Y bueno, gracias Manuel, he disfrutado mucho la entrevista, realmente tenés un estilo muy particular que uno disfruta, se nota que tenés un estilo ya maduro. Y bueno, me he sentido muy cómodo en la entrevista. Yo también estoy cansado, he tratado de poner lo mejor que he dado. Yo creo que también se dan cuenta que estoy un poco cansado, vengo del canal, pero bueno, he dejado lo último que me queda aquí para tu canal, así que muchas gracias. Acá queda el último espartano que tenía Jonathan para darnos. Como siempre les digo, por favor, todo el mundo con los ojos bien abiertos en esta larga noche oscura, que pronto, muy pronto, llegará a su final cuando llegue como ladrón en la noche el que estamos esperando. Y los oscurantistas habrán sido desterrados. Mientras tanto, todo el mundo con la moral bien alta, fuego, mucho fuego en sus corazones. Y nos vemos en la próxima entrega de Recuperar el Territorio. Hoy pasó por aquí Cristian, perdón, te cambié el nombre. Hoy pasó por aquí Jonathan Carlos Ramos, el hombre fuerte de Salta la Linda. Fuerte abrazo para todos, nos vemos en la próxima entrega y gracias por haber estado acá.